una ley contra la esclavitud. ¿Y saben cuál era la reacción de muchos esclavos? ¿Cómo? Yo me voy a ir de la casa de mi amito. Y entonces, ¿dónde voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Se habían acostumbrado a la esclavitud. Nosotros muy probablemente nos hemos acostumbrado al mal periodismo. Y llega la tecnología digital y nos crea la coyuntura de volver a crear el periodismo. Es el reto que todos ustedes tienen. Muchas gracias. Funcionó. Supongo que ahora siguen preguntas. Sí. Sí, maestro Restrepo, yo quiero felicitarlo por esta brillante exposición y quisiera aprovechar la oportunidad para ver su punto de vista dentro de unas respuestas que usted da a esta crisis desde esta visión como muy particular y coyuntural. Usted hablaba de cambios en la economía, ¿verdad? Pero estaba viendo la forma como acceder a recursos que vienen para poder sostener el periódico. La pregunta sería que, bueno, yo creo que necesariamente también tendría que haber un cambio al interior de la organización del mismo medio, otro tipo de relaciones quizá. Bueno, es una pregunta que yo estoy planteando como posible. Un cambio. Sí, el cambio tiene que darse primero en el interior del periodismo. Es el punto de partida. Y de allí, como por metástasis, se tiene que difundir hacia el interior del medio de comunicación. Si no es así, todo lo demás es tiempo perdido. Sobre todo porque es un cambio que no viene desde fuera, impuesto por alguien. En este caso es impuesto por los hechos, pero es la asimilación de esos hechos de una manera creativa por parte de periodistas y de medios. Por tanto, el cambio está aquí. Y de aquí sale para el resto, particularmente para las organizaciones periodísticas. Y puedo pronosticar que el cambio más difícil se va a tener que dar en las gerencias, que son las que están más acostumbradas a depender de las ayudas económicas de fuera. Primeramente, para felicitarle, extraordinaria su charla, y tengo muchas preguntas, me saltan, pero voy a centrar en una que conlleva a otra. La pregunta es: ¿cuál es el papel que juega el periodismo en la construcción ciudadana? Y sobre todo este nuevo periodismo que se nos va a presentar. ¿Y qué hacer y cómo hacerle en esta construcción ciudadana cuando los medios obedecen a agendas distintas a la agenda social? La maravilla, te entendí. Si son dos agendas distintas, y ese es un error. Porque la agenda del periodismo tiene que ser dictada por las necesidades del bien común. Y el periodismo como tal, el periodista como tal, es alguien que está sirviendo a la sociedad, es un servidor de la sociedad. Descubrí en estos días, leyendo algunas de las cosas que están sucediendo en Ecuador, que esa afirmación es peligrosa, porque cuando se dice que el periodista es un servidor de la sociedad, entra inmediatamente dentro de la esfera
de influencia del presidente de la República, que es el que manda a todos los servidores de la sociedad. Y que por esa razón esa expresión no se utilizaba. No, más allá de esas aplicaciones acomodaticias que pueda tener el presidente de Ecuador, más allá de todo eso, la realidad es que la dignidad de esta profesión está en la misma proporción en que somos servidores de toda la sociedad. Y el día en que uno como periodista entiende eso, que yo estoy al servicio de toda la sociedad y no de grupitos, ese día es cuando encuentra la esencia del orgullo que siente de ser periodista. No hay ninguna otra cosa que dé ese orgullo de una manera más nítida. Ese es el primer punto. El otro punto, estar convencido de que todo el trabajo que yo hago es para ese servicio. Hay costumbres que se han introducido en el periodismo que tratan de alejarnos de ese ideal. Y es la costumbre, por ejemplo, de los premios periodísticos. Los premios periodísticos son ambiguos, porque o son el real estímulo para el buen periodismo, que es lo que deben ser, o se convierten en el acicate permanente del periodista en el ejercicio profesional. Entonces, voy a cubrir tal acontecimiento, yo me gano un premio con esto. Desde ese momento degrada su ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque entonces trabaja para sí mismo, no trabaja para la sociedad. Hay que pensar entonces que la agenda de un medio de comunicación es una agenda legítima en tanto en cuanto sirve a toda la sociedad. Ni siquiera a todos los lectores del periódico, sino a todos los lectores posibles, que es la pretensión que tenemos los periodistas al escribir. No que nos lea un grupo de personas. No, somos pretenciosos. Pretendemos que nos lea todo el mundo. Y si hubiera lectores en otros planetas, también en otros planetas. Maestro, tengo ya un poquito el camino recorrido del periodismo y me movió el tapete, pero de una manera fenomenal, ¿no? La pregunta que quiero hacerle es: ¿qué posibilidad tenemos en Latinoamérica de cambiar esa percepción, esa forma de hacer periodismo para poder llegar a lo que está haciendo Mediapart? Hay varias posibilidades. Recuerdo que en Costa Rica estábamos hablando también de este tema y alguno de ellos hablaba de la necesidad de que se comiencen a constituir grupos, bien sea de periodistas, de estudiantes de periodismo y demás, que con alguna orientación se propongan superar el esquema actual de dar información y entrar en el ABC de esa otra información. Eso, por una parte. Dentro de esos grupos se podría introducir como un sistema muy pedagógico el hacer la crítica de la forma en que se está dando la información en este momento. Ustedes toman el periódico del día. La noticia más importante fue dada en estos sentidos. ¿Qué tiene eso de viejas mañas y qué tiene esta información de nuevos elementos? Que todo es pura vieja maña. Muy bien. Ahora el ejercicio es ese mismo hecho, ¿cómo lo vamos a contar? Teniendo en cuenta las exigencias, los requerimientos del nuevo lector. Nuevo lector que está alimentado informativamente por Internet. Y allí es donde viene ya la aplicación, que tiene que ser una información inteligente. ¿Cuáles son los elementos para la inteligencia que hay en este hecho? ¿Cuáles son los elementos que habría que conseguir para que haya una comprensión mejor de esto? Porque hay una cosa que uno aprende a la larga. Uno como periodista no solo cuenta cosas,
sino interpreta los hechos que suceden. Uno lo hace casi sin darse cuenta, pero es mejor que se dé cuenta para que la interpretación sea todavía más inteligente. Entonces, se trata de eso, ir formando mentalmente y a través de técnicas pedagógicas al nuevo periodista, teniendo en cuenta que el viejo periodismo, o sea, el periodismo que se viene haciendo, tiene que desaparecer. Como dicen, usted repite, ¿no? Bueno. Bueno, como parecía que ya la gente no iba a participar, pues yo no me quiero quedar con una pregunta más. Dadas estas tendencias obviamente de cambio que se están visualizando y se están viviendo, de hecho incluso con otras propuestas de hacer periodismo como periodismo preventivo en otros lados y bueno, aquí mismo en México, mi pregunta es, con la forma como están funcionando actualmente, no cómo van a funcionar, sino como están funcionando realmente, estas tendencias de periodismo preventivo son eficaces. ¿O pueden ser eficaces? No, yo creo que tiene que hacerse una transición, que es lo que sucede en todo cambio. Nunca se da el cambio brusco. Hoy así, mañana de otra manera. No, tiene que hacerse una transición que viene a ser como a través de grados intermedios. En esos grados intermedios se aprenden unas técnicas, y me da la oportunidad de decir algo que no se había dicho antes y que me parece todavía más importante: acostumbrar el alma a esos cambios. ¿Y ese acostumbramiento de alma en qué consiste? Primero, yo como periodista tengo que revisar: ¿yo hago periodismo únicamente para ganar plata? ¿Podría introducir en mi vida unos modelos de austeridad que me permitan ir independizándome del factor dinero? Claro que eso suena terriblemente idealista, y creo que fue en Barranquilla. Algún periodista se me escandalizaba en público: Javier Darío, usted es un idealista, eso no se da en la realidad. Y dije, no se está dando en la realidad, pero tiene que darse. No porque nosotros lo queramos así, sino porque los hechos son tozudos. Y los hechos que estamos viendo nos están indicando que ese cambio será indispensable, cuestión de vida o muerte, pero ese cambio tiene que comenzar por mi cambio de alma. Lo mío es la avidez de ganar dinero. Si es esa la razón, más bien busque otra profesión que te dé dinero. Volvete banquero, que ahí sí te dan plata. Tal vez alguno más mal pensado te dirá: volvete funcionario público. Pero esos son los mal pensados, nosotros no somos mal pensados. Ese acostumbramiento de alma tendría un segundo capítulo. Este primero, la independencia respecto del dinero. Pero el segundo capítulo es eliminar del ejercicio del periodismo toda manifestación o avidez de poder. Cuando uno hace el periodismo para fortalecer su poder, está empileciendo al periodismo y frustrándose personalmente. En cambio, hacer el periodismo como un servicio que uno está prestando todos los días a la sociedad, eso lo dignifica. Pero eso está en la base de este periodismo que se está exigiendo por la cultura digital. Entonces tiene que haber a la vez un aprendizaje de unas técnicas, pero lo más radical es ese acostumbramiento del alma a una etapa superior del ejercicio del periodismo.
Usted insiste en seguirme preguntando. Sí. Bueno, nosotros, entre nuestros compañeros de periodismo, existe una duda, bueno, un tema de debate entre nosotros, que es si el periodismo es un oficio o es una profesión. Es una pregunta pues ya a lo mejor muy sonada, pero todavía sigue causando revuelo entre algunos de nosotros. Y la otra es que considero importante que es importante que si nos pudiera platicar algún momento en el que usted se haya sentido o haya tenido un dilema entre su profesión o su oficio y la ética periodística. Es una profesión. Y es una profesión exigente como ninguna otra. Porque te exige sobre todo mantenerte al día en conocimientos. No bastan los conocimientos que adquieres en la universidad. Yo considero que un periodista desapareció el día en que no se hace preguntas y no tiene dudas. Uno está siempre respondiéndose preguntas sobre su profesión y desde luego sobre la vida del mundo. Entonces, es una profesión para la vida. Hay un daño muy grande que se hace en las universidades, no sé qué sucede aquí, pero sí sé lo que sucede en Colombia, y es que combinan dentro de la misma facultad de comunicaciones al que quiere ser publicista, al que quiere ser relacionista público, y tal, y por allá al que quiere ser periodista. Y resulta que el producto que sale de esas universidades es como las navajas suizas que sirven para todo. Entonces, cuando se necesita, el tipo es periodista. Pero cuando le va mal como periodista y ve más posibilidades económicas en relacionista público, entonces va donde un político que siempre está necesitado de relacionistas públicos. Yo le puedo servir a usted para hacerlo figurar en los periódicos. Y eso viene a ser la degradación total del ejercicio profesional. Esta debe ser una profesión única y para toda la vida. ¿Por qué? Porque el periodismo no se ejerce como oficio, sino como una misión. Tal vez esta palabra pueda resultar nueva, pero es misión. Alguien que recibe una misión diplomática, una misión económica, una misión pedagógica, una misión política, es alguien que pondrá todos los recursos necesarios para que esa misión se cumpla. Y eso significa, dentro de esos recursos, su tiempo, sus conocimientos, incluso de llegar a sacrificar su propia vida de hogar, porque tiene que entregarlo todo. Y eso es el periodismo, misión. Lo otro es simple burocracia, es algo completamente distinto. En cuanto a dilemas personales, a ver, entre todos los dilemas que he tenido que resolverme, tal vez el que uno tiene que llegar a clarificar cuando está en zona de guerra. Por alguna razón que todavía no entiendo, en mi noticiero de televisión, en el que trabajé muchos años, siempre que sonaban tiros en alguna parte, me miraban a mí como si el único que tuviera cara de suicida o algo por el estilo estaba disponible. Total que me tocó cubrir varias guerras. Y llega un momento en que tú te preguntas, ¿vas o no vas? Si es medio pesimista, está imaginando que va a llegar al lugar preciso en donde va a estallar una bomba. Y entonces comienza el miedo. Recuerdo particularmente cuando tuve que cubrir la entrada del ejército sandinista desde Costa Rica, desde las fronteras con Costa Rica,
entrando hacia Managua. La noche anterior, en un hotel de San José, dormí poco, porque la mayor parte de la noche la pasé en el cuarto de baño. El estómago completamente descompuesto por el miedo. Periodista que haya cubierto una guerra y que diga que no tiene miedo es un embustero o un inconsciente. A esos lugares siempre se va con miedo. Y es donde se plantea el dilema ético. ¿Yo para qué estoy en la vida? No es para qué estoy en este medio, ¿para qué estoy en la vida? Y si mi vida es la del servicio a la sociedad a través de una información, y en este caso la información es de una situación de guerra, lo peor que le puede suceder a una sociedad, y por eso tengo que mostrarlo, yo tengo que ir. ¿Que hay la posibilidad de morir? Sí. Entonces comienza uno a pensar, los soldados tienen posibilidad de morir y sin embargo tienen que ir por disciplina. A los policías les toca algo parecido, a los bomberos también, porque siempre hay esa posibilidad en distintas profesiones. A mí nadie me está obligando y sin embargo soy periodista. Al día siguiente, a las 6 en punto, estaba el conductor que habíamos contratado, que nos dio desde luego otra lección importantísima. Este hombre, bueno, ya estoy hablando demasiado, pero ya comencé la anécdota. Este hombre, el gordito le decíamos nosotros, nos iba a llevar en su auto Costa Rica y Nicaragua. Desde que se subió nos mostró la foto de su hijo que se había vinculado a las fuerzas sandinistas. Y desde entonces él y su esposa no habían cesado de llorar la ausencia del hijo. Y en gran parte se había comprometido a transportarnos porque tenía la oportunidad de ir preguntando por todas partes, ¿ustedes han visto a este muchacho? Era enternecedor verlo, por ejemplo, cuando nos encontramos con los primeros guerrilleros sandinistas en la frontera. Iba de uno en uno, ustedes han visto a este muchacho, y cuando llegamos a Managua, alguien le dio razón. Termina la anécdota y termino yo. Solamente para agradecer la presencia del maestro, estamos muy agradecidos con su intervención, nos honra a toda la Facultad de Filosofía y Letras. A nombre del director Luis Alberto Fierro le queremos hacer la entrega de un presente y leer la constancia que dice: se otorga la presente constancia de asistencia por su participación al profesor Javier Darío Restrepo, por su participación en la conferencia magistral Ética Periodística dentro de la 4ª Semana Internacional de Comunicación, celebrada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, del 21 al 25 de septiembre del año en curso. Firma el maestro de Educación Luis Alberto Fierro Ramírez y la doctora Isela Yolanda de Pablo Porras, líder del Cuerpo Académico de Comunicación. Y un pequeño presente para que nos recuerde, es un maletín con una sorpresa adentro que después usted lo abrirá. Y también queremos agradecer la presencia del público, sobre todo los compañeros también que nos visitan del diplomado que se está tomando actualmente en la Facultad de Periodismo Preventivo, que está dirigiendo en este momento el doctor Javier Bernabé Fraguas, a quien también saludamos. Y nada, agradecer su asistencia. No cerramos hoy, hay un evento hoy en la tarde, la presentación del libro del doctor José Luis Jaques en el Tribunal Estatal Electoral a las 7 de la tarde. El maestro Restrepo va a ser uno de los presentadores del libro. Muchas gracias a todos por su asistencia.